Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por asistir a esta mesa número 5 que lleva por título Infraestructura de datos 1. Bueno, no hace falta que diga yo nada acerca de la importancia de este tema. Solo recordar un poco lo que nos dice el segundo principio de la termodinámica, que nos dice que un sistema cerrado tiende él solito al desorden y que para que no acabemos todos sumidos en el caos, necesitamos utilizar mucha energía para disminuir ese caos. Dicho esto, que tenía bastantes ganas de decirlo, por cierto, lo primero que tengo que decir es que ha habido un cambio por un tema de agenda del orden de las ponencias. En primer lugar, nos presentará Sara su ponencia y en segundo lugar nos presentará Jesús Alberto su ponencia Catálogo de Datos Abiertos, porque él tiene que ser moderador en otra mesa y entonces lo que vamos a hacer va a ser primero hablará Sara, que ahora haré una presentación más formal. Seguidamente tendremos la ponencia del Catálogo de Datos Abiertos de Canarias. Inmediatamente después abriremos el turno de preguntas a, para esta ponencia y ya finalmente nos tocará con la última, la tercera, la infraestructura de datos e inteligencia de gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, pues si queréis ya podemos empezar. La primera ponencia se titula El valor de la cooperación, la infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias, Baleares y La Rioja. Sus autores son Alberto González Yáñez del ISTAC, Teresa García de la Estadística de La Rioja y la presentación la realizará Sara Fernández Vázquez del ISTAC. En principio tenemos 20 minutos para cada ponencia y yo cuando falten unos 5 minutos enviaré por vía chat, vía privado, un recordatorio. Así pues, cuando quieras, Sara. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y nada, voy a compartir pantalla. ¿Se ve correctamente pantalla completa? Sí, sí. Perfecto. Muy bien, pues bueno, la idea de la presentación de hoy, bueno, está realizada, la presentaré yo, pero está realizada por parte del Instituto de Estadística de Canarias por Alberto, de La Rioja por Teresa y bueno, en Baleares por mí, ¿no? La presentación la realizaré yo, pero bueno, si están aquí presentes en cualquier momento, por favor, pueden intervenir y demás. Entonces, Vale. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, bueno, de esa implantación de esta infraestructura que os iré comentando, ¿no? Entonces, se marca un poco es una infraestructura dirigida a la difusión, ¿vale? Entonces, como sabéis, la explosión de las nuevas tecnologías ha hecho un replanteamiento de las estrategias de difusión, ¿no? Hay que ir a la idea de la mejor adaptación y evolución continua por los cambios que suponen hoy en día la evolución continua de las nuevas tecnologías, ¿no? Y por tanto también la explosión de usuarios de diferentes perfiles, ¿no? Con usuarios con perfil de uso de datos más básico hasta usuarios con un con un nivel muy elevado, ¿no? Y por tanto hace que necesitamos estar en continua mejor adaptación y evolución continua y eso entra totalmente, ¿no? Al menos en nuestro caso, pero me imagino casi todos estaréis de acuerdo, en contraposición con la existencia de recursos e inversiones disponibles, ¿no? La tecnología se mueve muy rápido, cada vez necesitamos más productos de difusión más cercanos, con un mayor nivel de visualización y sin embargo, bueno, los recursos e inversiones disponibles pues no crecen a ese nivel, ¿no? Entonces, ante este marco general, en nuestro caso, pues hemos hecho una apuesta de colaboración. Colaboración con otros institutos que estamos en situaciones bastante parecidas. Bueno, los usuarios obviamente lo que requieren y lo que solicitan es común a las diferentes comunidades autónomas y en un ámbito más amplio también, ¿no? Y por tanto,
lo que hemos buscado es un poco trabajar de la mano con otras instituciones, cooperar, de tal manera que podamos ser capaces de seguir ese ritmo a pesar de tener unos recursos limitados, ¿no? Entonces hemos procedido a la firma de un convenio bilateral, IBESTAC con el ISTAC y La Rioja con el ISTAC, ¿vale? Al objeto de que por una parte hemos tenido estos convenios, lo que reflejan es la cesión por parte del ISTAC de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos, EDATOS, que es una infraestructura fundamentalmente orientada a la difusión. Estos convenios también recogen una colaboración tecnológica, en el sentido de que los desarrollos futuros, es decir, la cesión se realiza en un momento dado, con el desarrollo que hay en un momento dado, y todos los desarrollos tecnológicos realizados por las diferentes partes se van cediendo, ¿vale? Y también hay una colaboración semántica, ¿no? No es más en tiempo de trabajo, no tanto en recursos económicos, ¿no?, presupuestarios, sino el objetivo último es de que seamos interoperables, obviamente internacionalmente y también entre nosotros mismos, ¿vale? Con lo cual vamos hacia una colaboración semántica, una normalización, ¿vale? Entonces, nosotros teníamos, ahora comentaré un poquito más adelante, ¿no?, que tenemos un sistema de difusión que adolece de unos cuantos problemas no menores, y buscábamos una nueva sistema de difusión, una nueva plataforma de infraestructura, ¿vale? El objetivo ineludible que perseguíamos era, obviamente, la interoperabilidad, entre otros, pero este no lo podíamos abandonar, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto en el que estamos enmarcados diríamos que abarca fundamentalmente las dimensiones semántica y técnica de la interoperabilidad, ¿vale? Entonces, para poner un poquito en contexto, la idea es poner un poquito en contexto cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y cuáles son bueno, lo que nos ha llevado hasta aquí, los problemas de base, ¿no? Entonces necesito contar brevemente un poco cuál es el sistema estadístico de las Islas Baleares, de Baleares, ¿vale? Lo que es lo que nosotros llamamos el SESTIP, ¿vale? Bueno, pues el EBESTAT tiene una doble naturaleza: producción de estadísticas oficiales y la coordinación del sistema del SESTIP. Cada unidad estadística integrante del SESTIP es responsable de la elaboración y difusión de sus propias operaciones estadísticas oficiales, ¿vale? Es un sistema en ese sentido descentralizado. En este sistema forman parte las consejerías del Gobierno de Baleares y también los consejos insulares, uno por cada una de las islas, ¿vale? Y luego el IBESTAT también, en esa doble función, ¿no? Entonces, ahora, actualmente tenemos unas 267 operaciones en el último programa aprobado, ¿vale? Y el IBESTAT es responsable de 72 de estas 267, ¿vale? Por lo tanto, una parte importante no es responsabilidad directa del IBESTAT, sí como coordinador, pero no como productor en la elaboración y difusión, diríamos, de estas operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos en el principales problemas que tenía el IBESTAT en su sistema de difusión? Bueno, teníamos varios problemas que tenemos aquí listados, ¿no? Algunos importantes, muy importantes, como que los macrodatos públicos no se almacenaban en base de datos, ¿vale? Tampoco teníamos metadatos de difusión, sí que tenemos uso de ellos, pero realmente no se almacenaban tampoco en base de datos, ¿vale? No había procesos de normalización semántica bien definidos. Realmente solo atacábamos dos variables, las variables territoriales y temporales, ¿no? El resto pues no tenían esa normalización, una normalización semántica, unos procedimientos de normalización. Teníamos una serie de formatos de difusión disponibles, pero el problema fundamental es que toda la base de la difusión, ¿no?, estaba fundamentada en la elaboración y construcción de PCAXI, ¿no?, de ficheros en formato PX. Y bueno, eso nos limitaba bastante a la hora de incorporar otros nuevos formatos de difusión, ¿vale? Actualmente tenemos PCAXIS, CSV, JSON, JSONSTAT, bueno, Excel, por supuesto, pero la incorporación de nuevos formatos resultaba un reto y, vamos, no era muy abordable ni escalable. Y luego tenemos otro problema importante, es que las APIs disponibles no son parametrizables, ¿vale? Luego también teníamos un problema muy importante, que es que nuestros sistemas y tecnologías empleados hacían difícil que pudiera ser adoptado por otras unidades estadísticas, ¿no?, de nuestro sistema estadístico, como he comentado antes, ¿no?, por las consejerías y las consellerías y los consejos insulares. Básicamente el problema es que no suelen tener personal especializado, ni tan siquiera dedicado medianamente en exclusiva a estos temas, sino que entre la gestión de sus competencias, pues una de ellas, una vez al año, en muchas ocasiones, dedicaban un tiempo a difundir los datos, ¿vale? Pero
no tienen un sistema especializado. Por lo tanto, tenemos un problema de diferencia de formación y de recursos humanos para poder ir hacia un sistema de difusión conjunto, ¿vale? Que fuera posible utilizar por tanto, no solo por el IBESTA, sino también por las diferentes unidades integrantes del sistema, ¿vale? En cuanto a los problemas que tenían los portales de las unidades estadísticas del sistema, pues eran aún son más graves, aunque los eran no, porque esto no es una realidad a día de hoy todavía, estamos en ello, pues ya se está trabajando, ¿vale? Pero la realidad a día de hoy es que tienen problemas más graves aún que nosotros, ¿no? Utilizan normalmente el portal corporativo del gobierno. Nosotros tenemos una web específica, pero no utilizamos el portal corporativo del gobierno, ¿vale? Que no ofrece funcionalidades específicas ni adaptadas a las necesidades de la estadística, ¿vale? A la difusión de datos. Además, ni tan siquiera dentro de estos portales corporativos existe a día de hoy un esquema estructurado donde el usuario pudiera encontrar los datos, siempre entras a cualquier consejería y encontrar los datos en un sitio en concreto, que tuvieras un menú de estadísticas y dentro del menú de estadísticas, bueno, pues una difusión un poco organizada y estructurada, ¿vale? Esto no existe y nos estaba resultando muy... Bueno, la gestión de esta se ha intentado en diferentes ocasiones, pero por diferentes motivos ha sido complicado. Además, obligas al usuario que tenga que conocer cuáles son las competencias de cada consejería, cambiante, las consejerías se aglutinan, se separan, ¿no? Entonces, que el usuario fuera consciente de quién tenía la competencia de cada cosa a la hora de buscar los datos, ¿vale? No una organización temática, sino competencial. Y eso también hacía que los usuarios tuvieran muchos problemas. Y luego otro problema básico es, una vez que has llegado a los datos, ¿no? Estos datos se ofrecen en formatos absolutamente heterogéneos y normalmente en formatos muy básicos, Excel y PDF en su mayoría, y que no cumplen los mínimos requisitos de interoperabilidad, ¿no? Tampoco hay normalización semántica ni difusión estandarizada de metadatos. Cada operación estadística pues, difundía sus territorios a su manera como consideraba, ¿vale? Entonces, como primer paso, el IBESTAT hace ya bastantes años, para solventar un poco el segundo problema, montó el portal estadístico unificado, ¿vale? Pero este portal estadístico unificado, ahora os lo mostraré, pero dejaba de lado el resto de problemas, ¿vale? Solo solucionaba la parte de que el usuario encontrara un árbol temático para la búsqueda de datos y no tuviera que comprender y conocer en cada momento las competencias de cada organismo, ¿vale? Entonces, este portal estadístico unificado que llamamos está accesible desde nuestra propia página web, es una web aparte, diríamos, y simplemente es un conjunto de enlaces que redirigen a las fichas del inventario y de los planes y programas y un enlace a los datos, ¿vale? Como podéis ver en la parte derecha, pues los datos, pues cada unos a lo mejor tienen un visor, los menos, normalmente un conjunto de PDFs, Excel y sin ningún tipo de homogenización ni de diseño, ni de formato en la difusión, ni en cuanto a qué metadatos, ni cómo rellenarlos, ni nada. Vale, entonces la solución que buscábamos debía asegurar una interoperabilidad técnica y semántica, el uso de conceptos, clasificaciones y estructuras de datos estándar, ¿vale? En concreto, vamos hacia la difusión en formato SDMX con las estructuras de conceptos y clasificaciones que cubre este estándar. Buscábamos también la unicidad del dato, pero con múltiples usos, es decir, el dato se carga una única vez en un único sistema y a partir de ahí se alimentan diferentes sistemas de difusión, ¿vale? Obviamente que estos datos se pudieran consultar todos, bueno, los datos y los metadatos y todas las clasificaciones y demás a través de APIs parametrizables, permitir la exportación en diferentes formatos y que además esto fuera escalable y pudieran ir aumentándose el número de formatos sin que supusiera un coste extra, es decir, seguiríamos introduciendo los datos de una única manera, pero la exportación de cara a los usuarios ahora mismo están contemplados 5, pero puede crecer en principio sin ningún problema. ¿Vale? Luego conceptualizar la complejidad de SDMX para que el resto de unidades del SESTIF, siendo conscientes de que no tienen un personal formado, pudieran emplear también esta solución. ¿Vale? Entonces, bueno, SDMX nos da un poco esa dimensión de interoperabilidad técnica y semántica, por tanto,
para allá queríamos ir. Y la solución adoptada pues fue un poco la infraestructura de datos y metadatos estadísticas que ya tenía desarrollado en un núcleo principal muy avanzado el Instituto de Estadística de Canarias, ¿vale? De ahí la firma del convenio bilateral entre el IBESTAC y el ISTAC, y de la misma manera que el Instituto de La Rioja con el ISTAC, ¿vale? Y cumplía un poco todos estos requisitos que nosotros andábamos buscando. Bueno, una cosa muy importante es un sistema en mejora continua basado en la experiencia. Eso quiere decir que estamos en continuo desarrollo tecnológico. Hay inversiones anuales por parte de todas las instituciones implicadas para el desarrollo de nuevos módulos, de nuevas aplicaciones o la mejora de los existentes, ¿vale? Ahora mismo el sistema de esta infraestructura de difusión de datos y metadatos cuenta pues, con todas estas aplicaciones, unas 35, que gestionan desde la planificación de la actividad estadística, la normalización de los recursos, clasificaciones, DSDs, conceptos estadísticos, ¿vale? Hasta lo que es propiamente la gestión y la difusión de los datos, ya sea en formato de tablas, de publicaciones, de indicadores, de widgets, de APIs, visores especializados, lo que sea. Entonces, todo este conjunto de alrededor de 35 aplicaciones, si no voy equivocada, están orientados a la gestión de todos estos datos, ¿no? Están un poco orientadas, está todo montado de una manera a través de aplicaciones modulares, ¿no? Que de alguna manera gestionan cada objetivo, cada finalidad de manera independiente, ¿vale? Y está alineado con el General Statistics Business Process Model, con la definición de los procesos estadísticos, ¿vale? Entonces tiene un montón de sistemas de configuración y parametrización para definición de roles, se pueden definir roles a nivel de operación estadística para que una persona tenga capacidad de tocar una operación estadística y no otra. Dentro de una operación estadística también roles de la producción, de la difusión, de la modificación de clasificaciones o no. Bueno, hay una serie de esos sistemas de configuración, parametrización y bastante avanzado. Hay unos sistemas de planificación pues para el inventario de operaciones, lo que va a planes y programas y demás. Hay unos sistemas de normalización, ¿no? Lo que son los recursos estructurales de SDMX, los DSD, las clasificaciones, los conceptos. Luego estarían unos sistemas para la producción de datos estadísticos, la generación de los cubos con los datos, bueno, la generación, la carga más bien, ¿no? Porque la generación está fuera de esta infraestructura. En nuestro caso las hacemos con SAS, con R, con lo que sea. Aquí es realmente la carga, ¿vale? Bueno, pero con las estructuras, obviamente, del estándar SCMX. Hay unos sistemas de difusión, que esto es la parte que se ve, que se visualiza, ¿no? Que entraremos un poquito más en detalle, y luego también hay conectores y librerías para usuarios más avanzados que quieran conectarse a las APIs y que puedan hacer un uso más avanzado. Entonces, esta infraestructura se compone de aplicaciones internas, externas y de APIs internas y externas, ¿no? Aplicaciones externas para uso de parte de los ciudadanos, aplicaciones internas que tienen alguna funcionalidad nueva o acceso a algunos metadatos que no se consideran que sean de interés o que son innecesarios para la gestión, pero no se han de publicar externamente. Y luego APIs internas y externas para la comunicación con el exterior mediante servicios. Nosotros somos los primeros usuarios de las APIs internas, como estoy segura que os ocurre en la mayoría de los institutos, ¿vale? Esta diapositiva para mí es un poco fundamental, ¿no? La idea del dato único. Efectivamente, cargamos, hay un núcleo, un único punto de carga, y este único punto de carga tiene que servir para alimentar las publicaciones, que pueden ser una o varias, obviamente tablas, gráficos, widgets de indicadores, de tablas, gráficos, incluso portales, que ya os explicaré un poquito más adelante, portales propios para embeber en otras webs. También tiene que permitir alimentar conectores para visualizadores, tiene que permitir a la alimentación vía las APIs, mediante librerías de R, Python. Todo tiene un núcleo único y central. Se alimenta de una única manera, que intentamos que sea sencilla para que el resto de unidades estadísticas también puedan introducir sus datos sin comprender lo que están haciendo, es decir, quitarle una cierta complejidad a STMX. Y luego a partir de ahí se elaboran productos que todas las aplicaciones se alimentan a partir de este núcleo central, ¿no? Algunos ejemplos de herramientas de visualización, pues bueno,
Permite la visualización de las publicaciones, conjunto de tablas de una operación estadística, tablas, gráficos. Luego tenemos también la generación de widgets de indicadores, permite la gestión de indicadores de una manera, tanto la gestión interna es bastante sencilla, se cargan automáticamente una vez que hemos cargado las publicaciones y los cubos estadísticos, de tal manera que los usuarios pueden ir seleccionando de un menú los indicadores que les interesa para construir diferentes tipos de widgets que tenemos montados, ¿no? Se alimenta directamente y en tiempo real, ¿vale? Utilizando Apache Kafka en este caso. ¿Vale? Por debajo tiene APIs internas, externas, visualizadores, aparte de una aplicación de gestión interna. ¿Vale? Otro ejemplo sería el FCAN, que es el catálogo de datos abiertos de la infraestructura de datos que federa indicadores, cubos y clasificaciones. Está federado con el catálogo de datos abiertos nacional, ¿no? Luego también tenemos otra aplicación como por ejemplo eAtlas, que es un visualizador de datos estadísticos en un contexto cartográfico. Todos estos ejemplos, hay más, pero por simplificar un poco la presentación y adaptarme al tiempo disponible, ¿vale? Está alineado con estándares SDMX y demás. El núcleo de la interoperabilidad semántica, como sabéis, son las clasificaciones, ¿vale? En este caso, el ISTAC tiene ya creadas más de 100 clasificaciones estándar, el ISTAC tiene actualmente 24. El sistema de nutrirnos para asegurar esa normalización semántica, ¿vale? Partimos siempre de clasificaciones estándar si existen, la que necesitamos, SDMX, Global Registry y demás. Si el ISTAC ya tiene esa clasificación montada que el IBESTAT necesita, la importa directamente como agencia mantenedora, igual que lo hacemos con SDMX, y en el caso de que necesitamos una clasificación, una modificación sobre la clasificación del ISTAC o especificidades nuestras, ¿vale? Siempre se hacen con un sistema de coordinación que tenemos estructurado para asegurarnos de que vamos en la misma línea, ¿no? Los mecanismos de reutilización disponibles pues son... aquí seleccionamos tres, ¿no? El widget de indicadores, widget de visualizador, que más o menos están más claros, y el portal estadístico, que eso comentaré un ejemplo al final para que lo veáis. También tenemos conectores de los datos con Tableau, Power BI y también con conectores de desarrollo con las librerías de R, SAS, Python, desarrollo de librerías para estos programas, ¿vale? Sara, perdona, tienes 2 minutos. 2 minutos, vale, sí. Pues entonces voy a acelerar un poquito, voy a ir al... Vale, gracias. Gracias. Vale, entonces, bueno, la idea es capacidades tecnológicas similares, una difusión distribuida y una reutilización del portal y de la tecnología, ¿vale? Con una coordinación técnica y semántica. Esta parte es importante, la semántica la he comentado un poco, y la técnica es importante porque definimos una serie de prioridades para cada organismo. Cada organismo define sus propias prioridades, se acuerdan esas funcionalidades y luego cada organismo va desarrollando en función de sus propias prioridades, pero se acuerdan las funcionalidades para que sean útiles para todos los integrantes, ¿vale? Hay un montón de desarrollos futuros que tenemos en marcha, pero no me voy a detener ahora porque no me da tiempo y os quería comentar una cosa. Un ejemplo, para nosotros es bastante importante la integración con todo el sistema estadístico, es decir, todas esas operaciones que no son del IBESTAT, pero que están en consejerías y en los consejos insulares, y que la difusión es bastante deficiente y que no cumple criterios obviamente de interoperabilidad ni fomentar la reutilización, ¿vale? Entonces tenemos un ejemplo, o sea, hemos tenido, tras la presentación del proyecto, la verdad es que hemos tenido bastante éxito. Muchas veces tenemos reuniones con el sistema estadístico en el que, bueno, son meros receptores de información, pero no aportan, ¿no? Demasiadas ideas, una actitud, bueno, pues más dime qué tengo que hacer, ¿no? Y no tanto proactiva. Y en cambio, esto ha tenido bastante repercusión y de hecho hemos tenido 4 consejerías que nos han solicitado hacer el traspaso de sus operaciones a todo este sistema, ¿no? Entonces aquí ponemos el ejemplo de una, que son datos de calidad de vino, de los vinos de calidad de las Islas Baleares, ¿vale? Denominaciones de origen, bueno, no sé cómo se llama, los vinos protegidos, ¿vale? Por alguna figura de protección. Entonces, en este caso, ellos hacían una publicación, como podéis ver aquí a la derecha, para cada denominación de origen, hay 8 en Baleares, tenían un PDF independiente con publicación de datos. Obviamente un PDF no es interoperable,
no permite mantener series largas porque no caben en el PDF, y obviamente si te interesan comparar datos entre diferentes tipos de vinos de calidad, pues tienes que descargarte el PDF, pasártelo en Excel, bueno, cosas que todos un poco sabemos, ¿no? Entonces, se han establecido reuniones con las personas implicadas en la elaboración de estos datos, ¿no? Y se han detectado y se han montado en el sistema la necesidad de crear 15 medidas, por ejemplo, como podéis ver aquí, pues, que es la producción de uva, la comercialización de vino, la superficie de viña, una serie de medidas que no teníamos dadas de alta en el sistema, una serie de conceptos, pues el tipo de uva, tipo de vino de calidad, también 4 clasificaciones nuevas, por ejemplo aquí veis la de vino de calidad, que es obviamente específica para Baleares, porque necesitamos tener recogidas los vinos de calidad específicos de Baleares, ¿vale? Pero siempre siguiendo estándares internacionales. Y luego también se han tenido que crear 6 DCDs, 6 datasets y 2 consultas, ¿vale? Esta es la sintetización de estos 8 PDFs, diríamos, con como 8 o 9 páginas cada uno, se sintetizan en 6 datasets de carga de datos, ¿vale? Y una publicación. Este es el ejemplo de la publicación y lo que os comentaba antes de las opciones de embeber datos de reutilización, ¿vale? Teníamos el del portal estadístico. Realmente lo que es esta publicación que tenemos aquí con el listado de las tablas que tienen y toda la tecnología que hay por detrás para la visualización, se puede embeber dentro de su portal, dentro del portal estadístico de la herramienta del gestor de contenidos que tiene el Gobierno de Baleares, de tal manera que tengan su cabecera, su menú, su pie de página, y ellos puedan hacer uso de esta tecnología de la infraestructura sin tener que hacer ningún tipo de inversión ni nada, ¿no? Y bueno, como no me queda mucho tiempo, simplemente comentar que está embebido dentro de su portal y que luego tienen acceso a una visualización por tablas donde puedes hacer obviamente los filtros, selección por jerarquías, clasificaciones tan jerarquizadas, visualización de diferentes formatos y luego todo el tema de la compartición y la reutilización, ¿no? Con las opciones de embeber y descargar en muchos formatos, el acceso a las APIs parametrizables, bueno, gestión de widgets, conectores de Tableau y demás. Y nada, muchas gracias. Creo que me he extendido un poquito. Disculpad. Muchas gracias, Sara. No, ha sido muy poco tiempo que te has excedido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, si un caso las preguntas a Sara y al resto de compañeros, bueno, las haremos al final. Ahora tenemos la presentación titulada Catálogo de Datos Abiertos de Canarias, que entre otras personas, bueno, la presentará Jesús Alberto González y bueno, pues ya sin más podemos continuar. Por cierto, como que Jesús Alberto tiene problemas de agenda y tiene que marcharse, si un caso las preguntas a esta ponencia las podemos hacer al final, cuando él acabe. Cuando quieras, Alberto, muchas gracias. Nada, muchas gracias y bueno, disculpen que tenga que salir un poquito antes, pero hay que hacer las pruebas para la mesa que tengo que coordinar después, ¿no? Bueno, esta ponencia es un poco complementaria a la ponencia que acaba de contar Sara de Baleares, porque es uno de los productos o de los instrumentos, el catálogo de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias. El índice, pues, haremos un breve repaso de la infraestructura. Iré rápido porque ya muchas cosas las ha contado Sara. Haremos una revisión de los diferentes recursos de información estadística y su apertura, lo que deberíamos abrir, y después explicaremos cómo está funcionando el catálogo de datos abiertos de la estadística pública del Gobierno de Canarias. Con respecto a la infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias, la infraestructura lo que pretende es integrar datos, activos semánticos, procedimientos, procesamiento, información geográfica y servicios para promover su uso, ¿no? Bajo una cultura importante que es que el ISTAC se convierta, porque así está definido por ley y por plan estadístico, en el nodo de interoperabilidad estadística del Gobierno de Canarias. En ese sentido, pues, siguiendo las directrices del Esquema Nacional de Interoperabilidad, cuando se habla de entidades que aglutinan o que forman parte o que potencian la interoperabilidad dentro de una administración en un campo determinado, ¿no?
Como decía Sara, ella explicó la interoperabilidad semántica y técnica. Nosotros también, a escala autonómica, tenemos que abordar la interoperabilidad organizativa. Además, eDatos se plantea con una filosofía importante en la parte de difusión, y es que los datos vayan a las personas y no que las personas vayan a los datos. Eso quiere decir que hay que sacar los datos de nuestra web y los datos tienen que estar en los dispositivos o en los instrumentos que se necesiten en cualquier momento. Puede ser una web, puede ser un software de business intelligence o puede ser una aplicación que queramos desarrollar a medida. Para ello, como ya explicó Sara, hay unas pautas básicas. En primer lugar es la idea del dato único. En segundo lugar es toda la gestión de activos semánticos y metadatos documentados. En tercer lugar es el entrelazado entre datos y metadatos y entre datos y datos. La idea de la posibilidad de la trazabilidad del dato. Y después una cuestión muy importante es tecnología única dentro del Gobierno de Canarias. O sea, evitar la profusión de sistemas tecnológicos para la producción y difusión estadística en diferentes departamentos o consejerías. Solo hay una tecnología y es la que se utiliza dentro del Gobierno. Eso nos facilita la reutilización, eso nos facilita la integración y eso facilita también el acceso automático, instantáneo, universal, gratuito y al mismo tiempo a todos los datos en función de los perfiles y del proceso de madurez de cada uno de los datos dentro del ciclo de vida. Si hablásemos de los recursos de información estadística y su apertura, pues habitualmente las oficinas estadísticas venían asociadas a la difusión de macrodatos o tablas estadísticas. A partir de ellas se construían indicadores, información, informes, lo que fuese. Y eso generalmente era el espacio público en el que nos manejábamos, ¿no? Muy dirigido a tanto analistas como a ciudadanos. Posteriormente se planteó la apertura de microdatos anonimizados y generalmente quedaban como para puertas para adentro toda la información que estuviese vínculo con la infraestructura, ¿no? Sean cartografías, callejeros, directorios, clasificaciones, códigos, conceptos, quedaban muy hacia adentro, ¿no? En definitiva, tenemos un conjunto de instrumentos de información, de recursos de información estadística y una serie de perfiles asociados que pudiesen tener interés, ¿no? La idea de la infraestructura de datos y dentro de ello el catálogo de datos es que todo sea abierto, que todo sea público y que todo pueda ser accesible para cada uno de los usuarios en función de sus perfiles y sus necesidades. Pues bueno, la infraestructura se compone de muchos elementos y de muchos contextos y muchos entornos, entre ellos el entorno de difusión, que es esto que está aquí en azul, conjuntamente con esto que está por aquí, junto con otros instrumentos o entornos, el entorno de analítica, el entorno de cómputo, el entorno de landing o de captura y los entornos de difusión, ¿no? ¿Qué dice con respecto a la apertura de datos la Directiva de Reutilización de la Información? La última, la del año 2019, pues deja claro, en primer lugar, que hay una serie de datos que son de alto valor, además de alto valor para la sociedad, el medio ambiente, en economía, y además dice que los datos estadísticos son de alto valor. Y además obliga a que esos formatos o esos datos estadísticos de alto valor estén disponibles gratuitamente, en formato legible por máquina, a través de APIs adecuados cuando proceda y en formato de descarga masiva. La infraestructura de datos, pretende, y creo que alcanza, el cumplimiento de todos estos objetivos planteados por la directiva. O sea, en este momento, a través de la infraestructura, cumplimos con la directiva al 100%. En primer lugar, como eje fundamental, ya Sara explicó un poquito, pues con un importante ecosistema de APIs, entendiendo una API como el acceso a través de interfaz programable a las bases de datos que tenemos. Esas interfaces permiten llevar los datos a diferentes instrumentos y aplicaciones. Hay un único almacenamiento
y unas interfaces que permiten el acceso a esos almacenamientos, ¿no?, de recursos de información que habíamos visto antes, ¿no? Todos los recursos de información que habíamos antes están aquí y todos tienen interfaces programables. Por hacer un mapa sencillo, el ecosistema de APIs incluye el acceso a diferentes tipos de recursos, desde recursos de infraestructura a indicadores, con cada uno de, por decirlo así, catálogos o conjuntos de APIs, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en lo que llamamos e-catálogo, que se compone, cuya idea básica es generar catálogos de recursos de información que permitan, por una parte, organizar la información para que sea fácilmente buscable, pero también en algunos casos incluso almacenar información si fuese necesario. Es la definición que nos da la iniciativa Portal de apertura de datos dentro del Gobierno de España, ¿no? Pues e-catálogo para nosotros se compone de dos elementos. Por una parte, el registro de SDMX, que es, por decirlo así, el catálogo estándar que plantea el estándar SDMX y que, bueno, expulsa todos los artefactos que manda ese estándar ISO, que es el que, como bien saben todos, pues el estándar de Eurostat, de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de toda la estadística pública internacional. Y por otra parte, para sincronizarnos con las políticas de datos abiertos y los catálogos de datos abiertos, pues lo que llamamos el catálogo de CAT-AP, o lo que llamaba antes también Sara, el catálogo SCAM, ¿no? Y básicamente de lo que vamos a hablar es de este catálogo ahora, ¿no? No del registro SDMX, que tiene unas potencialidades muy interesantes también. Entre otras cosas, la posibilidad en un futuro de sincronizar todos los recursos informativos de los institutos con el registro internacional de información estadística que se está planteando por parte de la Secretaría de SDMX, ¿no?, la Secretaría Técnica. Con respecto al catálogo de datos abiertos de la estadística pública del Gobierno de Canarias, pues no es más que eso, que un catálogo donde están todos nuestros conjuntos de datos, o donde aspiramos que estén todos los conjuntos de datos. En este momento tenemos 7.553, falta aquí uno, la transparencia está un poco anticuada, y está sostenido sobre un software abierto, un open source clásico en apertura de datos, que es SCAM. Además, estos recursos ya los hemos puesto sobre unas URIs persistentes y estandarizadas y armonizadas con el proyecto de datos abiertos del Gobierno de Canarias, que es datos.canarias.es, como URI única o prefijo único para todo recurso de información estadística dentro del Gobierno. Esto es importante, la idea de que los recursos de información, tal como plantea el Esquema Nacional de Interoperabilidad, los recursos de información tienen que tener URIs persistentes en el tiempo, o sea, no pueden cambiar con el tiempo para que puedan ser invocados con seguridad, y por lo tanto las URIs persistentes son importantes, y además las versiones también tienen que estar disponibles. Eso quiere decir que en la infraestructura de datos no solo está la última versión publicada, sino todas las versiones anteriores. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues como sabemos, los datos cambian y pueden haber artículos o información tomada sobre unos datos que se publicaron en el momento T y que pudiesen haber cambiado en el momento T y T+1. Un ejemplo claro es el tema de las contabilidades, por ejemplo, ¿no?, y sus diferentes versiones, las contabilidades nacionales. El catálogo de datos no es más que un inventariado de todo el conjunto, los conjuntos de datos que tenemos y las diferentes distribuciones. A título solo referencial, ¿eso qué quiere decir? Que solo hay metadatos según el estándar de CAT-AP, que es un estándar planteado por Eurostat, por ISA2, que es el Programa de Interoperabilidad de la Comisión Europea, que está basado además en Dublin Core. Pues para todos los conjuntos de datos, algunos simplemente se referencian. ¿Eso qué quiere decir? Es como un libro, ¿no?, un catálogo de una biblioteca, simplemente se dice este dato existe y estos son los metadatos de esos datos, y se ponen enlaces a sus formas de distribuir, ¿no? En este caso es un cubo estadístico que se distribuye en HTML, en PSAXI y en JSON, ¿no? En general vamos a referenciar cubos, indicadores, clasificaciones y conceptos. En este momento el ISTAC solo tiene por ahora indexado o referenciado los cubos. Próximamente vamos a incorporar el resto de recursos que se van a referenciar. ¿Vale?
¿Cómo se referencian esto? Pues por las diferentes aplicaciones que vio antes Sara, la aplicación de recursos estructurales, o sea, activos semánticos, conceptos, clasificaciones, la aplicación de cubos, la aplicación de indicadores. Se comunica que cualquier recurso se ha actualizado o existe un nuevo recurso a un sistema de sincronización de mensajería, que es Apache Kafka, y Apache Kafka lanza un publicador al catálogo de datos abiertos que automáticamente actualiza nuestro catálogo de datos abiertos del ISTAC. O sea, nosotros solamente referenciada simplemente cuando el gestor de recursos X, Y o Z publica un recurso, cuando un técnico estadístico publica un recurso, no tiene que actualizar el catálogo de datos abiertos, sino, como decíamos antes, vía aplicaciones y se comunica al catálogo que hay un nuevo recurso de información, porque si no, imagínense tener que estar constantemente actualizando 7000 o más recursos en un futuro, ¿no? Después hay otra serie de recursos que también se utiliza el catálogo de datos abiertos como almacén. ¿Qué recursos son? En primer lugar, los microdatos. Va a ser nuestro catálogo de microdatos, con la ventaja a su vez que SECAM ofrece una API y por lo tanto los datos almacenados, los microdatos almacenados en el catálogo se pueden ofrecer por esa API. También las cartografías están almacenadas aquí. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo de la malla estadística de Eurostat adaptada a Canarias. Esto es un ejemplo en el que hay unas distribuciones de cartografías de la malla con diferentes formatos de la malla que no solo están enumeradas aquí, sino también almacenadas y distribuidas. Por lo tanto, estas cartografías están disponibles mediante la API, pero también a través de los servicios WFS y WMS, que tenemos también referenciados, porque también la malla la tenemos almacenada en un distribuidor de cartografía que es GeoServer. Y en algunos casos también podemos almacenar cubos. Por ejemplo, los indicadores ODS o indicadores que son muy intensos en información, por ejemplo, indicadores demográficos por malla, que no tiene mucho sentido distribuirlos por el gestor de recursos estadísticos desarrollado por nosotros mismos, ¿no? En EDATO. Conjuntamente con el concepto dato se constituye el concepto colección, que no es más que agrupaciones de recursos de información dentro de un campo semántico. Por ejemplo, tenemos aquí, asociado a la malla estadística de Eurostat, pues este recurso de información está disponible en las mallas estadísticas de Eurostat adaptada a Canarias, donde están las de 200, las de 500 y la de 1000. O sea, hay tres conjuntos de datos ahí. Pero también se utiliza en el Atlas Estadístico de Canarias, donde en este momento hay 42 conjuntos de datos, ¿no? Todo esto también se gestiona desde el catálogo de datos. Este es un ejemplo que le poníamos antes. Al estar almacenada la cartografía en el SECAM, somos capaces de visualizar no solo los metadatos, sino también una previsualización en este caso, de distritos y secciones a 1 de enero del 2019. Y como decíamos antes, estos son algunos ejemplos de las colecciones. En este momento tenemos 10 colecciones, pueden ser infinitas, de agrupaciones de dataset que no son operaciones estadísticas, eso va por otra parte, sino conjuntos de datos que podrían ser de interés para la ciudadanía y el que los metemos dentro de un paquete llamado colección. Por otra parte, la ventaja de tener el catálogo de datos en SECAM, que además no solo utiliza el estándar de CAT-AP, sino nuestra idea es ampliarlo con una ampliación de ese de CAT, que es el STAT de CAT-AP. También hay un geo de CAT-AP, o sea, son ampliaciones del de CAT. O sea, la idea es metadocumentar con más profundidad los recursos de información que tenemos aquí. Pues nuestro catálogo está federado con el catálogo de datos abiertos de Canarias. Por lo tanto, cualquier recurso se puede encontrar también en el catálogo de datos abiertos de Canarias, pero a su vez también el catálogo de abiertos de Canarias está federado con datos abiertos GOVERS del Estado español. De hecho, como pueden ver aquí, tenemos 7.553 datos ahí ya federados en datos abiertos. El INE tiene 10.484, pues se han puesto las pilas últimamente. Y finalmente, Datos Abiertos está federado con el portal europeo de datos abiertos. Eso quiere decir que
con la actividad cotidiana que nosotros tenemos de actualización y de producción estadística, se actualiza directamente SECAM y directamente vamos a poner a disposición de toda Europa todos nuestros recursos de información estadística. Sean cubos, microdatos, cartografía, listas de códigos, conceptos. Y poco más. Creo que he estado a tiempo, ¿no? Solo ir muy rápido. Como Jesús Alberto tiene que irse, si tenéis alguna pregunta para él, este sería el momento perfecto para hacerla. De momento no veo que haya ninguna. Vamos a esperar un poquito a ver si hay alguna pregunta. Dime. Intentaré estar hasta el límite de lo posible. En cuanto pueda, en el momento que tenga que desconectarme, me desconecto, ¿vale? Vale. Y después surge más adelante, ¿vale? Bueno, yo, como veo que de momento no hay ninguna pregunta, yo voy a lanzar alguna que quizás sea una pregunta un poco fuera del tema este que desconozco. He visto en uno de los gráficos que tenéis ahí la icona de PostGIS como base de datos espacial, y también has comentado que CECAN es un software open source. Entonces, casi todo el mundo está utilizando sin ningún tipo de problemas software open source, pero ¿vosotros habéis necesitado o tenéis soporte externo para este tipo de software? Sí, nosotros tenemos un contrato de apoyo en infraestructura tecnológica. Varios contratos de apoyo de infraestructura tecnológica, como es lógico, ¿no? Mantener esta infraestructura tan grande no es solo el POCRE o el POSGIS, ¿no? Que es una extensión de POCRE, ¿no? Y no solo el SECAN, sino todo el desarrollo de software que hemos hecho se ha hecho con una inversión importante en tecnología, ¿no? Es verdad que cuando abordamos un problema tecnológico, lo abordamos siempre sobre open source, siempre que podemos. Por ejemplo, antes Sara enseñó el Atlas Estadístico de Canarias, que es parte de la infraestructura también, aunque ellos todavía no lo han implementado, creo, no sé. Está sostenido sobre un software del gobierno australiano, ¿vale? Que es el Terria. Y así, y sobre un GeoServer, que también es open source, ¿no? Para un servidor de información geográfica, que Agustín sabe más que yo, seguro, ¿no? Que esto, ¿no? O sea, que la infraestructura requiere la infraestructura de datos necesita un soporte tecnológico potente. Que muchas veces entendemos que los institutos obvian y que además sale caro. Por eso la compartición de la infraestructura para nosotros ha sido clave. ¿En qué sentido? En que prácticamente los compañeros de Rioja, creo que por ahí estaba también Teresa antes escribiendo de Rioja Start, la directora, o para los compañeros de Baleares, pues de gratis, por decirlo así, se han llevado casi 2 millones de euros de inversión previo en la infraestructura, ¿no? Pero inversión que ahora están complementando ellos, ¿no? O sea, sobre una misma base tecnológica estamos invirtiendo todo. Y la inversión no solo es una cuestión tecnológica, sino también, como decía antes Sara, en la inversión en la normalización de activos semánticos, en tener activos semánticos normalizados y diseños de registro normalizados, también lo estamos haciendo cooperativamente, ¿no? Entonces, hay unas economías de escala muy interesantes. Sara, si quiere, después puede contar porque la experiencia con más detalle, o ahora mismo, no sé. Sara. Bueno, yo no tengo, ninguna pregunta más. Voy a ver si aquí hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta para ti, mira. Alfredo Alteris pregunta si ¿es ISTAC el responsable del Open Data del Gobierno de Canarias o hay un ente superior? No, nosotros no somos el responsable del Open Data de Canarias, es responsable de la Dirección General de Gobierno Abierto,
pero sí que nosotros pertenecemos al equipo de trabajo de datos abiertos de gobierno, ¿no? De hecho, prácticamente la arquitectura tecnológica la planteamos desde el ISTAC. Y toda la parte de normalización semántica también viene planteada por parte del ISTAC. O sea, somos un agente activo en la parte de apertura de datos, pero también dentro de toda la parte que se está planteando de gobernanza de datos dentro del gobierno. Por ahí creo que también había una pregunta de La Rioja, de Teresa, que ha tenido Bueno, un... más que una pregunta era una observación. A ver, comenta Teresa de Regiostat que se ve que ha tenido problemas de conexión. Solo quería comentar que para La Rioja la cooperación con otros institutos es una gran oportunidad, ya que no disponemos del presupuesto ni del personal necesario para abordar por nuestra cuenta el cambio de la difusión que necesitamos, y que tienen firmado con Canarias el convenio por el que nos ceden la infraestructura de datos que ha explicado Sara, y que estamos finalizando los pliegos para lanzar el contrato, con lo que confiamos en comenzar a implantar datos en La Rioja próximamente. Bueno, queríamos plantear en todo caso que esta propuesta cooperativa no solo se centra en La Rioja o en Baleares, que el consorcio, como lo llamamos nosotros, está abierto a que nuevas agentes se incorporen al consorcio, ¿vale? Sin ningún problema. Sí, de hecho ahora Fátima Elizabeth comenta que la propuesta de hacerlo extensivo a otras comunidades, como ha sido el caso de Baleares o La Rioja, ¿se tiene planteado que se cree una alianza para hacerlo extensivo a otras comunidades de forma efectiva? Bueno, es lo que has comentado tú ahora, que estáis abiertos a cualquier posibilidad con cualquier otra oficina de estadística de otras comunidades. Efectivamente, por ahora lo estamos planteando como convenios bilaterales, básicamente por una cuestión en la que nosotros somos el descentralizador, básicamente porque un convenio multilateral no sabemos qué agentes pudiesen estar interesados y cualquiera se puede incorporar en un momento. En un momento dado, pues se podría plantear un convenio más amplio. Estos convenios son pesados porque tienen que ir por Senado, conocemos cómo son los convenios entre comunidades autónomas. En algunos casos, pues bueno, hemos empezado a trabajar por lo menos en el marco teórico, formativo y demás, sin tener incluso el convenio firmado, ¿vale? Incluso todo el software nosotros lo tenemos en abierto, está en GitHub, todo el mundo se lo puede descargar. Es verdad que es muy complicado poner en funcionamiento todo esto sin un apoyo tecnológico y sin un apoyo formativo. Es una de las preguntas que le iba a hacer a Sara, ¿no? Porque me imagino que bueno, en su caso ya lo contestará ella, pero ya te lo avanzo. Me imagino que coger todo este software y primero aprender y luego implantarlo en tu sistema debe ser una cosa bastante costosa. Bueno, mucho menos costosa que hacerlo tú de ad hoc desde el principio, pero no es una cuestión trivial, digamos. Ya imagino. Bueno, pregunta Fátima, el tiempo de implementación que lleva a su desarrollo una vez implementado el convenio, según los ya realizados, es decir, ¿cuánto tiempo ha estado Baleares para implementar toda esta infraestructura? Bueno, es más bien una pregunta para Sara quizás, pero igual tú nos puedes contestar esto. Uy, Sara, a lo mejor Alberto, tú que tienes más conciencia de eso. Sí, sin problema. A ver, realmente, o sea, la firma empezamos a trabajar a finales de 2019, pero muy a finales. ¿Vale? Los problemas más graves se centran, en mi opinión, en el tema de las compatibilidades tecnológicas de cada comunidad autónoma. Pues tu Dirección General de Tecnología que te impone o te implica, ¿no? De hecho, nosotros de inicio hemos empezado alojándolo fuera. ¿Vale? Con la idea pactada con nuestra Dirección General de Tecnología de cuando sean capaces lo tenemos que meter dentro de los sistemas, ¿no? Pero ahora mismo lo tenemos en servidores externos. Entonces la implantación, pues con personal hecho, con personal
que conoce la infraestructura y demás, no ha sido demasiado costoso. Internamente estamos en procedimiento, ¿no? diríamos, de ponerlo a producción de manera sistemática. Ya hemos hecho pruebas, tenemos cosas ya en desarrollo metidas, operaciones traspasadas y demás, ¿vale? Pero nos está... y no ha resultado, en mi opinión, excesivamente costoso, ¿vale? Quieres que no, dentro de un instituto de estadística tienes unos conceptos, ¿no? Una manera de pensar ya que va un poquito alineada con esos estándares de SDMX, cambiar un poquito de vocabulario, pero no es demasiado complejo. Y luego es verdad que todas las aplicaciones de gestión que hay por debajo simplifican bastante el trabajo y la conceptualización de todo, ¿no? Por tanto, no nos ha sido, eso no lleva mucho tiempo. Yo te diría que en 6 meses por lo menos puedes tener a una parte de tu organización entendiendo lo que hay que hacer y siendo capaz de ponerlo en marcha, cosas en producción. También he de decir que nosotros de estas 30 y pico aplicaciones que hay, nosotros todavía no hemos probado todas, ¿vale? No hemos probado todas, porque hay cosas que todavía bueno, pues vamos por prioridades, ¿no? Pero la infraestructura tiene muchísimas opciones de visualización, como por ejemplo al geográfico no hemos entrado. En el portal de datos abiertos posiblemente nos vamos a meter en breve lo siguiente, pero todavía no lo hemos visto. Y luego, realmente el trabajo costoso está en el traspaso de todos tus cubos de datos que tengas en otro formato a este nuevo sistema, ¿no? La realimentación, que a veces implica cambios en la gestión de tus proyectos de generación de datos, ya sabes, en SaaS, con un software o con lo que tú quieras, ¿no? La salida es distinta, ¿no? Y entonces eso nos va a llevar tiempo. Sara, no solo la salida posiblemente, sino el gran ejercicio de normalización semántica. Posiblemente podríamos ir mucho más rápido si pasáramos la normalización semántica, pero estamos haciendo un ejercicio muy potente de normalización semántica que llevamos casi el 80% del tiempo. Efectivamente, tienes toda la razón. La normalización semántica consume bastante tiempo. La parte buena de que sea colaborativo es que yo, pues por ejemplo, he empezado, ¿no? Alberto, o sea, el stack ya tiene bastante avanzado, tiene bastantes clasificaciones hechas. Claro, yo cuando tengo que empezar a traspasar una operación, lo primero que miro, ¿qué clasificaciones hay? Si Alberto ya las tiene montadas o ya las tiene implementadas, aunque sea importadas directamente de SDMX, ya las tiene identificadas, sabes cuáles tienes que aplicar y demás. Eso aligera mucho el trabajo. Cuando hay que montar... nuevas clasificaciones, pues se ponen en común, se van comentando qué necesidades tienes tú y eso es un trabajo bastante costoso. Perdonad, ya que estamos en este punto, como hay un par de preguntas más para Sara y también porque hay mucha interrelación entre la primera y la segunda ponencia, en un caso vamos a continuar con esto de las preguntas y luego ya damos paso al último de los compañeros. Aquí hay una pregunta a ver, perdón, es que ahora no sé de quién es, de Fátima, de nuevo. Pregunta, a ver un momento que la pille. Pregunta, ¿qué ha sido más complicado, la firma del acuerdo con otra comunidad autónoma o convencer a los departamentos propios? Pregunta capciosa. Bueno. Todo eso queda grabado. Pues, a ver, la firma del convenio es un proceso tedioso que lleva tiempo. No nos ha implicado excesivas complicaciones, porque además ya tenían un convenio de base porque lo habían firmado previamente con La Rioja, ¿vale? Con lo cual, llegar a acuerdos entre las instituciones no ha sido ningún problema, porque la voluntad de colaboración y de cooperación es en un sentido amplio, incluso por la parte cedente, digamos el ISTAC, ¿vale? Por tanto, la tramitación administrativa. Internamente es un cambio, sí que es un cambio en la manera de trabajar, es un cambio de la organización, ¿no? Pero redunda en muchas cosas positivas y lo que sí que es cierto es que gente a lo mejor de entrada más reticente, ya sea estadísticos que son los responsables de alguna operación estadística, ya sea informática y demás, bueno, una vez que van viendo el sistema, van viendo que es que se les solucionan muchísimos problemas, los que nosotros arrastrábamos, ¿vale? Por nuestro sistema de difusión tenía unas carencias importantes y hacía que ciertos avances fueran mucho más complejos de lo que son ahora. Bueno, un par de preguntas más para Sara. Esther López Vizcaíno pregunta lo siguiente.
Bueno, primero te damos las gracias por esta presentación tan interesante. En la integración de datos de las consejerías, ¿les dais accesos a la herramienta para que os trabajen o lo asumís vosotros? Vale, bueno, pues esta parte para nosotros es bastante clave, ¿no? Hace muchos años que coordinamos el sistema y le vemos los problemas graves, ¿no? Entonces, para nosotros es una palanca bastante importante. Primero porque si conseguimos concentrar la inversión tecnológica en estas cosas, ¿no? Y que esté concentrado en un punto y que todos nos beneficiemos de las mismas capacidades tecnológicas, bueno, creo que el papel del IBESTAT va a salir reforzado, obviamente, en cuanto a la gobernanza y la gestión del dato. Y obviamente, bueno, yo creo que va a ser una eficiencia en el gasto del presupuesto público bastante obvio. No, por tanto, a esta parte le hemos dado bastante prioridad. Por tanto, como os comentaba a lo largo de la presentación, hicimos una propuesta en nuestra comisión interdepartamental donde nos reunimos con las unidades estadísticas comentando el proyecto, ¿no? Y bueno, ya os decimos que tuvo muy buena acogida. Con respecto a la pregunta en concreto, ahora mismo de las 4 consejerías que nos han solicitado empezar, hemos empezado con 3, ¿vale? Realmente no hemos acabado todavía todo el proceso con ninguna. Con lo cual la pregunta es un poquito previa. O sea, todavía no tengo la experiencia como para decir seguro que lo vamos a hacer así. Nuestra idea, lo que sí que tenemos es unas propuestas de idea. El sistema, para empezar, te permite una gestión de roles y demás que permitiría perfectamente que tú le pudieras dar usuario y contraseña, el rol de gestor de una determinada operación estadística y gestionaran todo el ciclo. Desde la... bueno, con una supervisión por parte del ISTAC como coordinador, ¿vale? O sea, desde el alta de la operación en el inventario hasta la definición de los DSDs y la carga de recursos y actualización continuada, ¿vale? Sí que tenemos bastante claro que la gestión de los recursos estructurales, clasificaciones y demás tiene que ser del IBESTAT, porque como organismo coordinador no queremos que empiezan a salir ahí champiñones que impidan la interoperabilidad, ¿vale? Ese trabajo que hacemos con Canarias, que nos lleva bastante tiempo a las 2 instituciones, ¿vale? Queremos que se repercuta directamente sobre el resto del sistema. Por tanto, los recursos estructurales seguro que los vamos a gestionar nosotros, dar de clasificaciones nuevas y demás. Todo lo demás realmente lo podría hacer la consejería competente y el sistema lo permite. Tiene la posibilidad de que les acceso a todo esto con diferentes roles, además, con un gestionado del ciclo de vida de cada recurso, de tal manera que una consejería le da el alto, tú lo revisas en la aplicación y le das el OK y pasas a la siguiente fase. O sea que lo permite 100%. El tema son las capacidades que va a tener las consejerías y eso va a depender un montón de cada consejería. Por tanto, tenemos 2 vías abiertas ahora mismo. Por un lado, lo que hemos hecho hasta ahora siempre ha sido de la mano con la consejería competente de esos datos, ¿vale? Para la definición de clasificaciones, es decir, nosotros definimos la estructura, pero nos tienen que decir, bueno, los necesitamos, ¿vale? Que son los que tienen el conocimiento de esa operación. Pero luego para la actualización, y los altas los hemos hecho nosotros. La actualización, es decir, luego una vez que hayamos dado, por ejemplo, este ejemplo de los vinos de calidad de las Filas Val, una vez que lo tengamos dado de alta y quieren hacer una actualización anual de datos o mensual, por ejemplo, la que quieran, ¿quién va a hacer esa actualización, ¿no? La generación del fichero de carga, eso se van a encargar ellos, ya lo tienen que generar con ese formato. Al final es como un Excel, un CSV, ¿vale? Que en vez del formato que tenían antes, porque se ha simplificado mucho la complejidad de SDMX para que ellas puedan generarlo. Por lo tanto, ellos tienen y pueden generar esos CSVs. La aplicación, la carga es sencilla, pero tendremos que comprobar si ellos, en principio, con los que estamos hablando, todos se quieren hacer cargo de la publicación efectiva, ¿vale? Pero realmente, una vez que tienes dado de alta todo lo demás, es relativamente sencillo y pensamos que lo van a hacer ellos. Tenemos otro modelo que es pensado, que es para consejerías que realmente pues no tienen a nadie, que casi un Excel les resulte ya un poco complejo gestionarlo, pues sí que tenemos pensado que en función de recursos, convenios bilaterales, como ya tenemos, con algunas consejerías, para que nos cedan los microdatos y nosotros hacer la explotación y la carga. De hecho, esto también nos lo están pidiendo, estamos teniendo más, y esa es una parte que obviamente a nosotros también nos interesa por el acceso a microdatos de una manera más, bueno, si hay un interés mutuo, no solo nosotros queremos acceder por X, sino que a ellos les interesa que nosotros accedamos para la publicación, ¿no? Pues posiblemente ese intercambio va a ser más sencillo, con lo cual sí que lo que vemos es que desde el principio nos está apuntalando bastante dentro de las consejerías para el acceso a información, o el acceso tenemos derecho, pero un acceso más
diríamos, más convencido a los datos, a la gestión. Pero tecnológicamente se pueden hacer cualquiera de las vías que se planteen. Bien, una última pregunta para Sara. Es una pregunta de Rita Díaz. Pregunta, ¿qué se le podría añadir a la infraestructura de datos para facilitar su adopción por parte de las oficinas delegadas del sistema estadístico de las Islas Baleares? Vale. Bueno, el punto aquí es que no podemos englobar a todas las unidades estadísticas que llamamos nosotros o oficinas delegadas, las consejerías y los consejos insulares en el mismo saco. Hay diferencias importantes entre el nivel de conocimiento y de capacidad tecnológica entre las consejerías, ¿vale? Ahora mismo el núcleo o lo complicado creo que está resuelto. Es decir, por nuestra experiencia de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Que os digo que estamos recorriendo el camino con 3 consejerías, pero todavía no hemos finalizado ninguno. No hay nada en producción todavía. Ya hay pruebas, ya se ve, pero no hay nada en producción. La parte que le resulta más compleja es toda la definición de los recursos estructurales de SDMX, las clasificaciones, los DSDs, los conceptos estadísticos y demás, ¿no? Entonces creo que aquí necesitan un acompañamiento claro por parte del IBESTAT, que creo que le corresponde. Ahora mismo, porque luego lo que es la carga de los recursos tiene una opción bastante simplificada vía CSVs con una estructura que ya les das y me lo pasas así, ¿no? Diríamos, y ya está. Entonces yo ahora mismo no veo nada que se pueda mejorar desde el punto de vista tecnológico. Es más bien gestión del tiempo, sentarte con ellos y que te vayan pasando la información como tú la necesitas y que entiendan un poco lo que necesitas. Pero se ha simplificado bastante, es decir, en ningún caso una consejería que tenga una operación estadística difundida a través de esta infraestructura de datos podrá decir que tiene conocimiento de SDMX. No lo va a tener ciertos conceptos, pero se ha conceptualizado muchísimo para extraer, ¿no?, de la complejidad que hay por detrás. Ajá. Bueno, ya para acabar con esta fase, Alfredo Peris no hace una pregunta, sino que lo que quiere es mandar sus felicitaciones a las 3 comunidades autónomas que están colaborando a un nivel tan constructivo y con un espíritu tan innovador. Y que, bueno, es un ejemplo. Y bueno, yo también opino lo mismo, porque, bueno, es que eso es una cuestión, digamos, bastante singular este tipo de colaboración. Y yo llevo ya unos cuantos años en este negocio y es la primera vez que lo veo, ¿no? Una colaboración, digamos, a este nivel, ¿no? A este nivel. O sea que yo también os felicito. Si os parece, pasamos ya a la última de las ponencias. Jesús Alberto, si tienes que irte, pues muchas gracias por todo y que vaya muy bien la moderación esta que te queda. Sí, ahora nos veremos en la próxima mesa, en la plenaria, pero bueno, me da tiempo de escuchar todavía un rato a Agustín. Vale, perfecto. Bueno, pues la última ponencia se titula Infraestructuras de datos e inteligencia de gobierno, casos de uso en el contexto de la digitalización de la Junta de Andalucía, y lo va a presentar Agustín Villar Iglesias, de la IECA. Cuando quieras, Agustín. Hola, muy buenas. Voy a compartir pantalla. Creo que se ve bien, ¿verdad? La comunicación. Muchas gracias. ¿Se ve bien, verdad? Sí, perfecto. Pues nada, buenos días. Muchas gracias por darle las gracias a los organizadores que tan brillantemente están ejecutando esta 21ª jornada de estadística de las comunidades autónomas. Gracias también a mis compañeros de mesa, a Sara, a Alberto y a ti, Eduardo, también por la moderación. Y efectivamente también tengo que darle las gracias a mis compañeros en la subdirección del área de infraestructuras de información, a Eduardo Castilla, José Antonio Moreno, José Ignacio Merchán, Pepe Fernández Tardáguila y Emilio Pardo, que han colaborado conmigo en esta comunicación. Nosotros lo tenemos más fácil, nosotros nos dedicamos exclusivamente a las infraestructuras, ¿no?
el caso de Sara y Alberto hacen otro mogollón de cosas más y aparte hacen esto de las infraestructuras. Entonces, el esfuerzo que hacen ellos es todavía más grande que el nuestro. Yo les voy a hablar, efectivamente, de la puesta en marcha que hemos estado haciendo en el Instituto de Estadística y Cartografía desde hace unos cuantos meses aquí, de herramientas de inteligencia de gobierno, que entendemos que hay que entenderlas y enmarcarlas en el proceso de digitalización de las administraciones públicas. Hay que decir, a modo de antecedentes, que el Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2020 ha contribuido de una manera decisiva a la consolidación de lo que conocemos como infraestructuras de datos en una serie de ámbitos prioritarios, como han sido los referidos a la población, a las empresas, a los edificios y sus direcciones postales, a los equipamientos, al territorio, a los ecosistemas, cosas que seguramente a los compañeros que acuden habitualmente a las GECAS les suenan, porque todos ellos tienen, vamos a llamarle, marcas comerciales. De población hablamos de la base de datos longitudinal de población, en el caso de las empresas hablamos del directorio de empresas, en el caso de las direcciones postales y el edificio del callejero digital de Andalucía, el inventario de series de equipamiento, en el caso del equipamiento, la base cartográfica, en el caso del territorio, o la red de información ambiental en el caso de lo que tiene que ver con las infraestructuras relacionadas con los ecosistemas, ¿no? Y a partir de la consolidación de esta infraestructura en estos 7 años de trabajo, pues se ha conseguido, se ha propiciado procesos de integración de datos estadísticos y geoespaciales en el conjunto del sistema estadístico y cartográfico de Andalucía, que es lo que ha conseguido que el IECA se sitúe en esta posición de salida que ofrece nuevas capacidades a la hora de prestar servicios, como son estas herramientas de inteligencia de gobierno que yo quiero presentarles. Ese esquema que ven ustedes aquí, todo este proceso se ha visto favorecido porque existen infraestructuras de difusión como la IE de Andalucía, que permite interoperar, que en definitiva es una de las claves, una palabra mágica que ha salido, o una palabra clave, perdón, que ha salido a lo largo de la mañana de trabajo que llevamos en este asunto. Y la infraestructura de datos espaciales de Andalucía ha propiciado este crecimiento del ecosistema de herramientas de inteligencia de gobierno. Y también ha sido muy importante el establecimiento de alianzas estratégicas con otras organizaciones de la comunidad autónoma, en este caso con la Agencia Digital de Andalucía desde hace unos meses, antes se llamaba la Dirección General de Estrategia Digital, con desarrollos de herramientas tan importantes como las que están debajo del paraguas de lo que conocemos como Sistema de Información Geográfico Corporativo. Bueno, a partir del año 20, nos encontramos con que tenemos en trámite parlamentario el proyecto de nuevo Plan Estadístico de Cartografía, ya es un proyecto de ley porque lo aprobó el Consejo de Gobierno, y efectivamente estamos renovando esta apuesta estratégica por el fortalecimiento de las capacidades analíticas de las infraestructuras, por la inteligencia del gobierno y sobre todo por el desarrollo de la administración electrónica, que en definitiva es a lo que tiene que favorecer todos los procesos de desarrollo de infraestructura y creación de herramientas. Así, el Plan Estadístico y Cartográfico, no me voy a extender mucho porque mi compañero Juan Antonio González, jefe de Servicio de Planificación, tiene una comunicación en la GECA sobre el plan y lo podrá contar con mucho más detalle. El Plan Estadístico y Cartográfico 21 y 27 plantea un objetivo general, que es la producción y mejora continua de datos e información de carácter estadístico y geoespacial que proporcionen conocimientos sobre la realidad territorial, demográfica, social, económica y ambiental de Andalucía, su evolución, de forma que sean más oportunos, relevantes, accesibles, reutilizables y de calidad, y permitan asistir adecuadamente en la toma de decisiones para las labores de gobierno, las empresas y la ciudadanía. Bueno, ese objetivo general, en este esquema que ven ustedes aquí, la parte izquierda del esquema, pueden observar pues, que se mantiene una organización clásica de un plan estadístico y cartográfico con unos objetivos específicos de información, una necesidad de información, unas actividades. Y en la parte derecha, la gran novedad del plan estadístico y cartográfico, que es establecer una serie de objetivos estratégicos que se materializan a través de líneas estratégicas y actuaciones. Aquí es donde entronca todo este impulso que queremos darle a las infraestructuras de datos con capacidades analíticas y a la herramienta de inteligencia de gobierno, que ya están empezando a dar sus frutos, como decía antes, ¿no?
Bueno, pues efectivamente en esos objetivos estratégicos de los que les hablo, hay especialmente 2 de los 5 en los que yo quiero detenerme. Uno es el que tiene que ver con la inteligencia de gobierno, específicamente, y que el plan lo consolida efectivamente con uno de esos objetivos, que consiste en apoyar la toma de decisiones públicas usando las evidencias proporcionadas por los datos mediante su contextualización o modelado y mediante la ejecución de líneas estratégicas, que son las que veíamos justamente en este segundo cuadrado que hay aquí. Una es el desarrollo de un sistema de la Administración de la Junta de Andalucía para el apoyo a la toma de decisiones públicas basadas en evidencias proporcionadas por los datos, y otro es el de ofrecer servicios, herramientas, información estadística y geoespacial contextualizada que permita extraer evidencias que informen la toma de decisiones en planificación. Y el segundo de los objetivos estratégicos que alumbran este proceso es propiamente el de las infraestructuras operables. Yo lo imagino como una capa que se superpone sobre la otra. La herramienta de inteligencia de gobierno está en la parte superior y las infraestructuras interoperables están en la parte inferior. Entendiendo, dice nuestro plan, las infraestructuras interoperables como el desarrollo, una infraestructura central del sistema estadístico y cartográfico que incorpora datos, metadatos, activos semánticos, tratamientos, herramientas, servicios comunes e interoperables, facilitando la integración y enlace de datos para la mejora de su eficiencia. Bueno, el plan nuevo que está en trámite parlamentario y que en breve, como les decía antes, pues entendemos que será aprobado, nos está dando ya la cobertura legal de un camino que hemos iniciado hace tiempo, y yo vengo a hablarles de 4 productos concretos, 4 herramientas de inteligencia de gobierno, que son las que les presento en esta transparencia. Una es las Playas Seguras de Andalucía, que es un proyecto orientado a la gestión de la seguridad. A la gestión de la seguridad voy a ver si soy capaz de ofrecerles una apariencia de cómo sería esta la información. Les decía, un proyecto orientado a la gestión de la seguridad en las playas de Andalucía, que se inauguró en el contexto de la desescalada de final de la primera oleada de la pandemia y coincidiendo precisamente en aquella época con el comienzo de la temporada de verano en Andalucía, partiendo de una infraestructura que se creó al efecto, que era el Catálogo General de Playas, pues lo que pretendíamos era ofrecer una serie de servicios web de mapas y generar un visor web con la doble función de servir de consulta a la ciudadanía de la situación de seguridad en la que se encontraban las playas respecto de aglomeraciones o de incluso su capacidad o su habilitación de cara al uso por el baño, y proporcionar una plataforma de integración del citado catálogo sobre el que los ayuntamientos pudieran actualizar online pues la información sobre las playas, sobre la temática de la seguridad en las playas de Andalucía. El segundo de los productos de los que me gustaría centrarme es el de la caracterización de los espacios productivos de Andalucía. No me iba a extender mucho en él, en su construcción, en sus temas funcionales, porque el IECA también presenta una comunicación de la mano de José Antonio Moreno en los próximos días sobre esta materia y podrán conocer en detalle de qué se trata. Sí tengo aquí, bueno, para mostrarles una imagen de la apariencia que tiene esta aplicación, ¿no? En la que, bueno, pues fundamentalmente permite localizar empresas en polígonos industriales, hacer algunas búsquedas según el tamaño de las parcelas, relacionarlo con la información catastral. Su objetivo fundamental fue el de identificar y caracterizar en función de la actividad económica todos los espacios productivos existentes en Andalucía, y para ello pues lo que se ha hecho ha sido construir una infraestructura de datos con la geometría de dichos espacios, mayores de 8 hectáreas en Andalucía. Son 122 de los 2.000 espacios productivos que se tienen identificados. En fases próximas llegaremos a esos 2.000 espacios productivos que hay en Andalucía. Y
se integran con los establecimientos comerciales procedentes del directorio de empresas y establecimientos con actividad económica, las parcelas catastrales clasificadas según su uso y diferenciando las que según catastro son solares, diferenciando y caracterizando los espacios con indicadores obtenidos de la explotación de la base de datos alfanumérica del catastro. La tercera de las herramientas que quiero mostrarles o citarles ha sido el asistente para la comprobación de valores catastrales. De esta no les puedo enseñar una imagen, todos tienen la misma apariencia porque forman parte, comparten el mismo tipo de tecnología. Y esta no se la puedo enseñar porque tendría que conectarme por escritorio remoto a una aplicación y tal, además de que esta aplicación es restringida, está desarrollada con clave de usuario porque utiliza información protegida. Y el objetivo fundamental de este asistente, que se creó para la Agencia Tributaria de Andalucía, lo que permite es descargar información de origen catastral y tributario en una determinada zona con el fin de evitar el fraude en la compraventa de inmuebles a partir de la comparación entre los valores declarados del activo inmobiliario objeto de la valoración y los valores revisados de otros inmuebles similares, comparables o equivalentes funcionalmente denominados testigos. Una herramienta potentísima que surge a través de una, vamos a llamarle crisis que tiene la Agencia Tributaria por una sentencia del Tribunal Constitucional que tumbaba los planes de inspección en este tipo de comparaciones y nos pidieron a nosotros que los asistiéramos en esta materia. Y finalmente la cuarta herramienta que quería citarle es la gestión del conocimiento de la estrategia del reto demográfico. Anteriormente a esta mesa también el IECA ha presentado una comunicación específicamente sobre la metodología de análisis espaciales que hemos utilizado para obtener una serie de indicadores de accesibilidad vinculados al reto demográfico. Y fundamentalmente lo que hace este proyecto es también un visor que gestiona la información de base para el conocimiento de la realidad territorial del fenómeno del reto demográfico y uno de cuyo objetivo es realizar un diagnóstico sobre el proceso de despoblación de las áreas. Yo no voy a extenderme aquí en hacer un análisis funcional de cada una de las aplicaciones, porque como digo, en las GECAS en otros foros se va a hablar, sino fundamentalmente el enfoque de la comunicación y lo que nos interesaba era realizar un análisis transversal de cuáles son las principales claves estratégicas que identifican cada uno de estos proyectos, porque al final se pueden sacar unas conclusiones a partir de esas claves estratégicas de qué requisitos, tanto de gobernanza como de tecnología, como de qué hay que hacer en relación a la infraestructura, tenemos que poner en marcha para que estos proyectos puedan ser una realidad a corto plazo. Hemos analizado, respecto de lo que supone la inteligencia del gobierno en sí misma, cuál es el contexto administrativo, qué actividades de cooperación relacionadas con la gobernanza del proyecto hemos llevado a cabo, actores implicados, desarrollo de buenas prácticas, todo eso está desarrollado en la comunicación. Dentro también de este apartado de la inteligencia del gobierno, ¿qué herramientas, servicios e información hemos creado o disponemos o hemos integrado? Disponibilidad de herramientas comunes a través de las que generar y difundir servicios reutilizables. Y en un segundo bloque hemos analizado, respecto de las infraestructuras de datos con capacidades analíticas, pues cuestiones relacionadas con qué nodos interoperables hemos integrado, qué actividades hemos hecho respecto de la normalización y qué actividades hemos hecho respecto o qué papel han jugado las infraestructuras de datos en todo este proceso. De una forma esquemática lo he organizado así. En columnas podríamos entender que son cada uno de los proyectos. Para no confundir, no he querido poner el encabezamiento de las columnas porque al final se entrelazan mucho las infraestructuras con las herramientas, con el contexto administrativo y iba a ser un poco complicado. Sí me gusta más centrarme en ese aspecto transversal en el que organizo en capas, por un lado, arriba en la parte superior de la pirámide, todo lo que tiene que ver con la inteligencia del gobierno, contexto administrativo y herramientas y servicios, y en la parte de abajo las infraestructuras, nodos interoperables, normalización, infraestructuras de datos propiamente dichas. La lectura de este cuadro podría ser desde arriba abajo, desde abajo arriba. Podemos leerlo de las dos maneras. Yo he elegido la lectura de abajo arriba. Y bueno, lo que he intentado con toda esa gente de clase de iconos y demás es intentar hacer una lectura más gráfica de una tabla que hay en la comunicación en la que sí hay una descripción literal de esta matriz de doble entrada de
de qué claves estratégicas he analizado en relación con los proyectos. Tengo que decir que en el primer bloque, el que tiene que ver propiamente con las herramientas de inteligencia de gobierno, en lo que se refiere al contexto administrativo, nosotros partimos de la premisa del nuevo rol que las agencias cartográficas y oficinas estadísticas tienen que jugar en este asunto. Hablo de agencias cartográficas y oficinas estadísticas por la doble condición que tenemos en el caso de Andalucía, del IECA, ¿no? Pero es un objetivo, yo que conozco los dos mundos, que se comparte en los foros de alto nivel, en los foros de una visión más estratégica, el que nosotros tenemos que pasar o tenemos que ser conscientes del nuevo papel que tenemos que jugar en el contexto de los sistemas estadísticos y cartográficos, pasando de ser un mero productor primario de información a generar productos y servicios de valor añadido al servicio de las políticas públicas y de las necesidades de información. Esa situación en la que estábamos hace 28 años cuando yo entré en la administración, en que, bueno, producíamos un dato y no teníamos por qué inducir su uso, sino que ya habría usuarios pues, que verían cómo explotarlo. Yo creo que eso hay que superarlo y tenemos que hacer esa labor de acompañamiento de los potenciales, de los reutilizadores, de los potenciales usuarios. Incluso creo que tenemos la obligación de alumbrar la mejor manera y la forma más eficaz de aplicar esa información. En segundo lugar, existe una relación directa y bueno, las dos comunicaciones anteriores creo que ha sido evidente entre la fortaleza de las estructuras de gobernanza en las que se apoyan los proyectos y el éxito de los mismos, ¿no? Es clave. Si tú al final gobiernas un proyecto con gente que está legitimada para tomar decisiones y que es capaz de tomarlas en el trabajo diario, en el día a día y demás, pues el éxito está garantizado. Si no es así, pues seguramente tendrás muchas más dificultades para que tus proyectos sean un éxito. Muy importante, que también ha salido aquí, son las alianzas estratégicas. Alguna tenemos en estos proyectos, pero es muy importante, como ha sido nuestro caso, el que nosotros pudiéramos contar con una alianza estratégica, es decir, que el ser considerados y que además nosotros consideremos también, en este caso a la agencia digital, a los tecnólogos, a la gente que lleva la política TIC en la Junta de Andalucía, el poder tener una relación estratégica con ellos, ¿no? Eso ha sido muy, muy importante, como lo ha sido también las alianzas con organismos como la Empresa Pública de Turismo o, en el caso, algún ejemplo en el exterior, como el caso de la exportación de nuestro visor de mapas, Mapea, una tecnología propia que el Instituto Geográfico Nacional ha asumido también como suya. Muy importante en el contexto administrativo también es el liderazgo funcional, es decir, yo creo que todos como agencia, como oficina estadística o agencia cartográfica, alguna vez nos hemos encontrado con algún usuario nuestro, algún encargo de nuestro entorno en el que se nos dice lo peor que se nos puede decir: hazme tal cosa, préstame tal servicio, pero lo que tú digas, ¿no? Lo que tú digas suele ser una pregunta trampa, y el éxito de estos proyectos siempre está relacionado con que el que realiza el encargo, el que tiene claro que necesita una herramienta, sea capaz de desplegar, de inventar, de imaginar cuáles deben ser sus capacidades funcionales y que además ese liderazgo se ejerza. Desgraciadamente, y es una nota que he puesto ahí al final, muy importante en estos proyectos, es la coordinación también con la Administración General del Estado. Todas las herramientas de inteligencia de gobierno, prácticamente todas de las que he descrito aquí, excepto una, y todas las que tenemos planificadas en el futuro, dependen de que podamos acceder de una forma ágil a infraestructuras de datos o a conjuntos de datos que están controladas por la Administración General del Estado. Y se me ocurre una que todos tenemos en la cabeza, como por ejemplo la información catastral. Hay territorios en España que tienen la fortuna de que la gestionan ellos también, como es el caso de los territorios forales y el territorio foral de Navarra y el País Vasco, pero en nuestro caso tenemos muchas dificultades para pensar en interoperabilidad y pensar en integración de infraestructuras cuando tenemos que coordinarnos con la AGE. En un segundo lugar, dentro de este repaso que hacíamos de elementos clave en el ámbito de las herramientas de inteligencia de gobierno, algo que hemos llamado herramientas, servicios e información, que es relativa a la disponibilidad de herramientas comunes a través de la que generar y difundir servicios interoperables, ¿no?
Bueno, pues en nuestro caso ha sido muy importante y ha salido también antes la apuesta por las herramientas de open source. No se concibe la sostenibilidad de los proyectos de inteligencia de gobierno, bajo mi punto de vista, si no es en un ecosistema dominado por el código abierto. Podemos seguramente en nuestro entorno tener a gente que se deja sorprender por aplicaciones muy amigables, sujetas a licencias, que al final terminan a la larga, en mi experiencia, dándote un dolor de cabeza importante. La apuesta por el open source es definitivo y en nuestro caso el proyecto es corporativo, como de las que les hablaba antes, del que proceden algunas piezas fundamentales como puede ser el visor Mapea, que como les he dicho incluso ya lo hemos exportado como tecnología de mapa al Instituto de Geografía Nacional, o como puede ser en nuestro caso la herramienta de BI o de Data Warehouse, que es Badea y que permite pues desarrollar el ciclo integral de vida del dato en el conjunto del sistema estadístico y cartográfico. Creo que ese tipo de operaciones han sido absolutamente importantísimas. Después hay que decir que es muy importante la contribución que el despliegue de proyectos de inteligencia de gobierno tiene en la generación, a su vez, de nuevos servicios web, que no se pondrían en marcha si no es por el desarrollo de estas herramientas de inteligencia de gobierno. Y en segundo lugar, lo mismo podríamos decir con el tema de conjuntos de datos, conjuntos que se ponen en valor, que hubiera sido impensable hacerlo si no es gracias al desarrollo de estas herramientas. Por poner algún ejemplo, no nos hubiéramos planteado actividades como estamos haciendo ahora de forma embrionaria en relación sobre el mercado inmobiliario si nosotros no hubiéramos tenido esta cooperación con la agencia tributaria en el tema de las valoraciones catastrales. Después, el segundo bloque de cuestiones que quería analizar desde el punto de vista estratégico es lo que tiene que ver en sí mismo con las infraestructuras de datos con capacidades analíticas. ¿Qué aportan a todo este proceso? Bueno, pues en primer lugar, los nodos interoperables. En la transparencia que hemos visto aquí antes, en esta línea central, pues tenemos integrada a la ID Andalucía, que proporciona la información cartográfica de referencia, los servicios web de cartografía, de Hortos, el Callejero Digital de Andalucía, fundamental, en determinadas herramientas de inteligencia de gobierno que necesitan el uso de la edición postal, la NAC, que es una plataforma de turismo que me entretengo a contarles ahora, es un gestor de recursos turísticos que permite, que tiene un buen perfil, tiene muy buen desarrollado los roles y los perfiles, permite desde a un empresario turístico gestionar la información pública de su recurso turístico para que después aparezca en la página web de Turismo Andaluz, pero también permite a un ayuntamiento gestionar los recursos turísticos de su municipio. Esta herramienta la hemos utilizado en el proyecto de las playas porque esa capacidad de interoperar con los técnicos municipales nos permitía que los técnicos de protección civil cambiaran a diario el color de la bandera que permitía o no el baño en las playas de Andalucía. Esa era un nodo interoperable que gracias a la generosidad de turismo se ha puesto a disposición del proyecto y nos ha permitido este tipo de cuestiones. Bueno, la capacidad relativa también de acceder a los servicios de catastro es también muy importante en este tipo de cuestiones, o la incipiente interoperabilidad que empezamos a tener en la herramienta de Data Warehouse que constituye Badea. Y este es un poco el esquema de lo que les hablaba, de cómo se produce la integración de distintas plataformas, ¿no? En el caso de la plataforma de turismo, Network and Connect, que es como se llama, es la que da visibilidad a la página andalucía.org, a través de la cual nosotros hacemos el mantenimiento de las playas. Se comunica mediante servicios web con la ID Andalucía. La ID Andalucía pinta las playas e intercambia después servicios web con el visor cartográfico, con el visor de la app móvil. Y en su momento, en un proyecto que tuvo la Junta, de ahí viene el esquema, pretendíamos integrarlo también en una plataforma COVID sobre movilidad, pero aquello se quedó solamente en proyecto. Y después, en temas de normalización, pues señalar la importancia que tiene en las cuestiones relacionadas con el modelado de bases de datos o con la
utilización, gestión, configuración de servicios OGC, de servicios SOAP, etc. Y finalmente, importante el papel que han tenido aquí las infraestructuras de datos, pues tan importantes como hablábamos antes respecto de las herramientas, el que necesitamos tener infraestructura sí o sí para que las herramientas de inteligencia de gobierno funcionen y sean sostenibles en el tiempo. Si no hay infraestructuras de datos por debajo, es imposible que estas herramientas se prolonguen y sobrevivan a lo largo del tiempo. Si no las hay que crearlas, ¿no? Es el caso del Catálogo General de Playas de Andalucía, en la que a través de distintas fuentes de información montamos precisamente una infraestructura que sirviera para ofrecer esa información, o en el caso del directorio de empresas con actividad económica hemos integrado varias infraestructuras, por un lado el directorio de empresas y establecimientos con actividad económica, por otro lado Ítaca, por otro lado el SIMA, el DERA. Bueno, hay bases de infraestructuras de datos muy consolidadas en nuestro contexto, como puede ser la base de datos longitudinal de población, que bueno, pues digamos que su solvencia y su solidez está más que acreditada y está prestando ya muchos servicios a estas herramientas de inteligencia de gobierno, otras que se han creado expresamente como el catálogo de playa, otras en situación intermedia como puede ser el directorio de establecimiento, que está evolucionando ahora hacia una infraestructura de datos compleja que llamamos SILVE, Sistema de Información Longitudinal de base empresarial. Y bueno, deseable que en nuestro esquema infraestructuras de datos tan potentes como lo que ahora mismo para nosotros es solamente la base de datos catastral, porque no podemos acceder a los servicios web e integrarlos en tiempo real, pues en un futuro puedan estar integrados. Y bueno, ya a modo de conclusión, ya voy acabando, me parece que los principales elementos que podemos destacar de este trabajo que hemos hecho durante todos estos meses en relación a la inteligencia de gobierno es que efectivamente las oficinas estadísticas y las agencias cartográficas deben dar un paso decidido para redefinir su misión, haciéndola evolucionar desde meros productores de información a productores de iniciativas que generen valor añadido. En el contexto de la redefinición de competencias entre organismos públicos especializados en la ciencia del dato, entre los que tienen la ciencia del dato y los que tienen las competencias TIC, se constata, y lo digo de forma radical y contundente, la imposibilidad de trazar una frontera física que deslinde los proyectos de contenido TIC de lo que no lo son. Nuestro negocio, ya sea estadístico o cartográfico, es un negocio TIC y es imposible establecer una frontera. Soy partidario de difuminar las fronteras, siempre las he llamado desde hace muchos años y mis compañeros de trabajo me han oído esta teoría. Partidario en este mundo de las fronteras móviles, hay que desplazarlas en función de las características del proyecto. Hay que seguir avanzando en materia de interoperabilidad. A mí me gusta hablar de la necesaria evangelización en esta materia. Hay mucho que hacer en esta materia para, bueno, aprovechando todas las ventajas que se derivan de la interoperabilidad. Insistir en que un escenario de eclosión de las infraestructuras de datos y de las herramientas de inteligencia solo se puede garantizar la sostenibilidad con open source y compartiendo ese open source, como hemos tenido oportunidad de ver en las comunicaciones anteriores. La importancia de que las herramientas de inteligencia de gobierno estén basadas en infraestructuras de datos. Sin infraestructuras de datos no hay proyectos de inteligencia de gobierno sostenibles en el tiempo. Y bueno, trasladarles que por nuestra experiencia las infraestructuras de datos espaciales han resuelto cuestiones de interoperabilidad hace ya mucho tiempo, llevan algunos años de ventaja en a lo que se están empezando a conformar como servicio de datos estadísticos y que aunque pueda haber algunas diferencias en algunos componentes de la infraestructura según la naturaleza de la información, por ejemplo, en los perfiles de metadatos, la experiencia demuestra que muchos elementos de las infraestructuras que dan servicio a la información espacial son reutilizables en el ámbito de la información estadística y lo que supone un ahorro de tiempo importante en este duro camino que hay que recorrer. Así que nada más, muchas gracias y espero no haberme pasado de tiempo. Muchas gracias, Agustín.
te has pasado un poquito de tiempo, pero no pasa nada. No pasa nada porque tenemos tiempo aún. Son Perdón. las 12:10. Vamos a dejar unos 10 minutos por si hay alguna pregunta. Bueno, de momento veo que hay dos y las voy a hacer ya mismo. Perdonar un momentito. Vale. Alfredo Peris pregunta, bueno, primero te da las gracias y comenta, al hablar de inteligencia, ¿habéis planteado el desarrollo de un catálogo de algoritmos? Quiero decir, hay datos, hay datasets, hay integradores y visualizadores, pero claro, al hablar de inteligencia, ¿no sería interesante para la sociedad identificar cómo se plantean los diferentes análisis? Bueno, eso en realidad es un problema compartido en general con la gestión del conocimiento de todos los proyectos, ¿no? Estoy escuchando la pregunta y me estoy acordando de mi directora que me persigue para que de una vez por todas resolvamos cómo gestionar cómo hacer de manera eficaz la gestión del conocimiento, bueno, no solo en algoritmia en relación con inteligencia de gobierno, que en eso tengo que reconocer que estamos absolutamente en pañales, sobre todo en cosas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial y tal, pero en general yo creo que en todas las organizaciones como las nuestras tenemos un grave problema de cómo gestionamos la inteligencia de gobierno, cómo gestionamos el conocimiento, quería decir. Tenemos más o menos bien resuelto lo que es la gestión de la parte TIC de todo este tipo de cuestiones, el compartir código y tal, mediante herramientas conocidas y al uso. Nosotros desde hace un tiempo esta parte estamos integrados en el GitHub, hay cosas que tenemos muy bien documentadas, por ejemplo el proyecto Mapea del que les hablaba antes, tiene un GitHub muy potente y ahí se comparten un montón de cuestiones y estoy convencido de que el éxito de una de las conclusiones de las que hablaba al final, que es que todo esto es sostenible solo si se construye sobre un ecosistema de open source, requiere de una actividad de gestión del conocimiento importante, si no sería inviable. El problema es que no somos conscientes de que a la gestión del conocimiento hay que dedicarle muchas veces casi tanto tiempo como a la creación del conocimiento. Y sigue llevándose un porcentaje muy escaso del tiempo que se dedica a los proyectos, con lo cual ahora mismo no tengo una respuesta concreta que darle, pero en fin, solamente decirle que me ha puesto en un aprieto. Tenemos otra pregunta para ti. Mira, Esther López Vizcaíno pregunta lo siguiente. Bueno, primero te da las gracias por la presentación y comenta. En los 4 proyectos que has presentado, ¿cómo accedéis a la información de base? ¿Interactivamente, es decir, en tiempo real? ¿O los organismos que tienen la información os ceden la información puntualmente y vosotros la integráis en vuestros datos, en vuestras bases de datos? Sí, bueno, nos pide que comentes un poco el proceso. sí, es un poco desigual, ¿no? Depende de la que se trate. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de playa es automática la parte más dinámica. Hay partes que son estáticas y partes que son dinámicas. Las estáticas pues tienen que ver con la cartografía de referencia. Bueno, las geometrías de objetos geográficos son siempre muy estáticas. Eso no varía en el tiempo, ¿no? La dimensión de una playa es la dimensión de una playa. Ahora, la parte dinámica, en el caso de esa herramienta, sí la controlamos de forma en tiempo real, ¿no? Como decía antes, la plataforma Network and Connect de turismo, que administra, gestiona recursos turísticos, pues permite que a los técnicos de protección civil de los ayuntamientos se conecten a la ficha de la playa a las 10 de la mañana, cuando el socorrista llega al puesto de socorro de la playa. Normalmente está reseteado el color de la bandera a gris desde primera hora de la mañana, y llega y, bueno, si hay medusas pone la bandera roja, si hay mucho oleaje la pone amarilla y si no hay ni medusas ni mucho oleaje pone la bandera verde. Eso sí es muy dinámico. En el caso de los espacios productivos, bueno, tenemos una infraestructura bastante... Algunas están consolidadas y otras menos consolidadas. Por ejemplo, en el caso de la información catastral que está vinculada a esa infraestructura, como no tenemos acceso en tiempo real ni capacidad de actualización de la información vía servicios web con el catastro, pues nosotros tenemos una información del catastro cada 6 meses y se producen incluso con algunos problemas de disincronía. Bueno, pues porque
las bases de datos gráficas y las alfanuméricas están separadas, los cortes de información se producen en fechas diferentes y nos provoca algunos problemas. Además quisiera yo que tener derecho foral aquí, ¿no? Y poder tener acceso a la información catastral, pero no en tiempo real, ¿no? Me refiero como servicio web, ¿no? Que es de lo que se trataría, incluso actualizar la información, sí, pero no es el caso. Y bueno, pues en ese sentido nos apañamos como podemos. Digamos que hacemos una réplica de la infraestructura de datos de catastro en un proyecto que tenemos, que llamamos repositorio catastral, que alimenta varios proyectos de la casa, desde el propio CEDAW a la hora de pintar los edificios hasta este proyecto de espacios productivos, ¿no? Y después, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras que dan soporte a la herramienta de valoraciones catastrales, pues también es asíncrona, porque ahí hay que hacer una serie de, digamos que la información, las fuentes que utilizamos vienen de las notarías, vienen de las liquidaciones del impuesto de transmisiones de determinadas zonas, viene también de información catastral. Hay que hacerle un procesado a la información, una elaboración, y entonces también tiene cortes temporales, ¿no? Respuesta corta, es desigual, dependiendo de las infraestructuras. Ahora, te puedo decir que el reto de que podamos suministrar o construir herramientas de inteligencia de gobierno sobre infraestructuras dinámicas que se actualizan en el momento y tal, bueno, tenemos un ejemplo de las 4 que he presentado, que es Playa, y si es posible y es viable. Muy bien, no hay ninguna pregunta más. En principio, solo un comentario de Alfredo Pérez, que había preguntado lo de la librería de algoritmos y comenta que no era su intención, y que muchas gracias por la respuesta. Bueno, yo no tengo en realidad ninguna pregunta. Es solamente comentarte que sí, yo también estoy de acuerdo en que desde el punto de vista de la cartografía, el tema de la interoperabilidad, llevan unos cuantos años por delante nuestro. Bueno, la OGC ya definió en su momento la estandarización del intercambio de datos, y quizás lo que se puede echar a faltar un poco son directivas europeas tipo INSPIRE, pero en el ámbito de la estadística, ¿no? INSPIRE obliga a los estados a cumplir con una cierta producción estadística, y no solamente eso, sino que lo tiene que hacer según las especificaciones INSPIRE de interoperabilidad, en fin, todo. Quizás sería bueno o malo, no lo sé, que hubiese una especie de INSPIRE para la estadística, que eso ya, bueno, eso es un comentario que hago ya para acabar. Bueno, si os parece... Si me permite decir que sí, exacto. Que coincido contigo absolutamente. Bueno, los que nos hemos dedicado a implementar INSPIRE, yo lo hago desde el año 2007, hemos tenido un dolor de muelas permanente, pero hay que reconocer, después de todos estos años, que ha cumplido un servicio ejemplar a la interoperabilidad, ¿no? Ha sido muy duro, ha sido una cosa tremendamente dura, pero en el caso de los españoles nos viene muy bien. Digo de los españoles y de muchos europeos. Nos viene muy bien que Europa se manifieste a través de directivas, porque como las tienes que transponer al ordenamiento jurídico y si no las cumples en un plazo, te abren un procedimiento pilot de eso, te ponen una multa, pues yo creo que es la única manera en la que escarmentamos. Entonces, no vendría bien, no vendría mal, porque solamente por esa parte coercitiva que hiciéramos este tipo de cuestiones. Esto, a mí me gusta siempre llegar a este punto, contar la anécdota de que esto de la interoperabilidad en el mundo de la información espacial lo inventó la Agencia Federal de Información Espacial a primero de los años 90, en el año 92, que desembocó en el 93, desembocó, o quizá un poco más tarde, vamos a dejarlo en mediados de los 90, no me acuerdo de la fecha ahora. Y desembocó en una orden ejecutiva del presidente Clinton, que lo que pretendía era que la Agencia Cartográfica de Nevada y la de California y la Agencia Cartográfica de Texas y la de Nuevo México fueran capaces de construir mapas que cuando cambiáramos de frontera fueran legibles. Casaran, claro. Claro. Y desde entonces venimos peleándonos con este tipo de cuestiones de la interoperabilidad geométrica, semántica, técnica, etc., ¿no? Y bueno, yo creo que hay que aprender de
esas experiencias. Al menos, hemos hablado del aspecto de la directiva Inspire, al menos en la interoperabilidad organizativa que nos ha proporcionado, o jurídica que nos ha proporcionado Inspire, y que en el mundo de la estadística todavía no hemos sido capaces de poner en marcha. ¿Cuánto padecemos a diario? Que si no tenemos la información de la seguridad social, si no tenemos la información, que tenemos que firmar el convenio, que el convenio ha caducado, o lo sencillo que sería que tener unas reglas de juego claras. Eso Inspire lo ha resuelto, ¿no? Ha decretado por decreto ley que todos estos conjuntos de datos tienen que estar en abierto y además tienen que estar accesibles en unas condiciones extensivas. Bueno, pues creo que solamente con eso ya daríamos un gran paso. Y perdonadme, bueno, ponga tan límite con esta No, todo esto que comentas es totalmente cierto y además lo sufrimos, claro. Bien, bueno, pues si os parece, damos por finalizada la sesión, así podemos descansar todos 5 minutos antes de que empiece la próxima sesión plenaria, creo. Y bueno, daros las gracias a todos los ponentes y resaltar el interés de cada una de las ponencias. Muchas gracias a todo el mundo y bueno, que todo el mundo pues tenga suerte en su trabajo. Gracias.